Bienvenidos, les saluda Giovanna de Michele desde aquí. Nuestro encuentro con los eventos y las informaciones internacionales que marcan el rumbo de la historia. No cabe duda que los recientes movimientos sísmicos en Turquía y Siria han tenido un impacto desgarrador, no solamente en la población, no solamente en la nación, en la sociedad, sino también en la economía. Veamos algunos detalles. El 6 de febrero, Turquía y Siria enfrentaron el desastre natural más grande de toda su historia. Un terremoto de intensidad 7,8 grados en la escala de Richter impactó en horas de la madrugada, ocasionando que miles de personas perdieran su vida, otras resultaran gravemente heridas y fuertes daños materiales. El movimiento telúrico ha dejado fuertes consecuencias económicas en ambas naciones. Por ejemplo, en la región fragmentada al norte de Siria, antes del terremoto, la guerra civil ocasionó un fuerte panorama de vulnerabilidad y que millones de sirios se desplazaran a otros lugares por una mejor calidad de vida, por lo que ahora el presidente de esta república árabe, Bashar al-Assad, deberá implementar buenas medidas para una pronta recuperación. Por su parte, en Turquía la cantidad de muertos y las consecuencias han sido devastadoras. Según el presidente Recep Tayyip Erdogan, el impacto es en lo social, infraestructuras, medios productivos, macroeconomía, finanzas, temas transversales y hasta en el desarrollo humano. En 1999, también en la madrugada, Turquía registró un terremoto devastador de magnitud 7,2 y con una profundidad en la concurrida ciudad de Izmir. Han sido 24 largos años para que los gobiernos de turno pudiesen recuperar los daños que dejó ese movimiento. En este contexto, un grupo de 170 abogados turcos han presentado varias denuncias fiscales para que se haga una investigación profunda y determinar si las casas y edificios derrumbados por el terremoto de 7,8 fueron mal construidas. También hemos encontrado en 3 edificios de la ciudad inspeccionados que mezclaban el cemento con arena de mar. Suprimieron 2 columnas del edificio para ganar espacio. Los residentes lo denunciaron y el informe pericial lo confirmó. La Organización Mundial de la Salud estima que unas 400 personas se han visto afectadas por el terremoto, lo que ha generado una gran ola de ayuda internacional para ambas naciones, llenas de generosidad y bondad. Tal vez sería bueno comenzar por tratar de definir qué es un terremoto. ¿Existe alguna diferencia entre temblor, sismo y terremoto? Normalmente se asume que cualquiera de los tres tiene que ver con movimientos de la superficie terrestre que se originan dentro de la Tierra. Dependiendo de la profundidad del movimiento de las capas tectónicas del subsuelo, se determina la gravedad del movimiento o qué tanto se siente en la superficie. Ha habido terremotos durante toda la historia de la humanidad, desde la existencia del mundo. Es más, hay movimientos sísmicos en ocasiones imperceptibles por la población. A veces no nos damos cuenta y sencillamente la Tierra se está moviendo. Es parte de la naturaleza de la Tierra. ¿Sabían ustedes que el terremoto más fuerte del cual se tiene registro en la historia tuvo lugar en el año 1960, específicamente el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile? ¿Sí? Fue tan fuerte ese terremoto que Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó hasta la erupción de un volcán. El sismo fue percibido en gran parte del cono sur y en diferentes partes del planeta inclusive. Es más, generó hasta un tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, llegando hasta localidades de Hawái y de Japón. Pero ¿sabe usted cuántos fallecidos hubo en ese terremoto? 2.000. Si comparamos esta cifra con los fallecidos que hubo en Turquía y que hubo en Siria, con un terremoto de una magnitud inferior, 8.7, hay una pregunta casi obligatoria por hacer. ¿Cómo se explica que un terremoto de menor magnitud genere más víctimas fatales que un terremoto de mayor magnitud? El otro terremoto fue en el año 2010, también en Chile. Sacudió el centro y el sur de ese país. En esa oportunidad se habló de 500 víctimas mortales y el terremoto fue de 8.8, todavía más fuerte que los terremotos que han sacudido a Turquía y a Siria en los últimos días. Turquía este año 2023, 60.000 muertos, 23 réplicas. ¿Qué es lo que determina que haya más o menos réplicas? ¿Qué es lo que determina
que existan más o menos fallecidos? Sobre eso y más vamos a conversar en la próxima parte con nuestros invitados. Quédese con nosotros, desde aquí enseguida regresamos. Y a partir de este segmento, desde aquí, estaremos conversando con nuestros dos invitados. Nos acompañan en el estudio Andrés Rolando Clavier. Él es bombero voluntario y teniente coronel con más de 50 años al servicio de la comunidad. A su lado está el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, también de la Universidad Central de Venezuela, profesor en geofísica y sismología, el doctor Michael Schmitz. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dejamos algunas interrogantes en el segmento anterior y tienen que ver con el altísimo número de fallecidos que han dejado los terremotos en Turquía y en Siria. Y esto llego a la conclusión de que es un altísimo número comparándolo con terremotos de mayor intensidad que han sucedido en otras partes del mundo, como es el caso de Chile, que han tenido un número mucho más pequeño de víctimas fatales. ¿Cómo se puede explicar algo así? Ya tuvimos una situación parecida en el 2010, usted lo mencionó, un sismo en Haití de magnitud 7 con 300.000 muertos, un sismo en Chile de magnitud 8.8 con 500 o 700 muertos, muchos de ellos por tsunami. Pero son sismos diferentes. Los de Chile han sido sismos de subducción donde la placa oceánica se pone por debajo de la placa sudamericana y la liberación de la energía es diferente que en sismos transcurrentes donde dos placas pasan uno al lado del otro. Generalmente esos sismos transcurrentes son más dañinos, van más directos, son mucho más superficiales y la energía va directamente a la zona donde vive pues la gente. Es decir, que no nos debemos guiar únicamente por ese numerito que nos da la escala de Richter y que nos habla de la magnitud. La escala de magnitudes nos da la energía, pero no nos habla de todo cómo es el proceso de liberación de esa energía y cómo llega a los sitios donde están las edificaciones. Es que no es el terremoto que mata, sino son las edificaciones que colapsan las que matan. ¿Y hay posibilidad de construir edificaciones que resistan este tipo de movimientos? Eso precisamente lo demuestran los terremotos en Chile, lo demuestran los terremotos en Japón, en otras partes del mundo donde sí estamos aplicando eficientemente las normas de construcción sismo resistentes, que por ejemplo en Venezuela la tenemos y espero que se cumplan. En Turquía la tienen también, pero no todas las edificaciones las cumplieron. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Las edificaciones antiguas, que no cuentan con la tecnología para realmente ser sismo resistentes, y las construcciones nuevas, que sí deben seguir esas normas y se ha sabido después del terremoto que muchas edificaciones no las siguen. Por ejemplo, en el caso específico de Venezuela, ¿a quién le corresponde velar porque se cumpla con esas normas? Funvisis, básicamente. El ente gubernamental que debe ser encargado de todo lo que tiene que ver con el control, estudios, formación de la ciudadanía, etcétera, que tiene que ver con el tema. Funvisis, a través de sus canales de formación cívica, debe tener actividades relacionadas con organizaciones de protección civil y organizaciones ciudadanas, como bomberos, etcétera, para poder llegar con formación para qué se debe hacer en el momento de alguna situación como esta, pues en el caso ¿Y se está haciendo, en Venezuela se está haciendo? Porque yo le voy a ser honesta, yo tengo 35 años, no, 37 años viviendo en un mismo edificio y jamás me he enterado de ninguna visita de nadie para revisar las condiciones de ese edificio, por ejemplo. Creo que en eso se ha sido muy poco, yo diría, precavido, quizás riguroso, diligente, pues en lo que tiene que ver con ese tipo de relación con las comunidades. ¿Qué hay de cierto que la ciudad de Caracas básicamente tiene una buena parte de su territorio sobre una importante falla? Bueno, la falla más importante que puede afectar a Caracas es la falla San Sebastián, que marca la línea de la costa. Se ubica
en el norte del país, pero la falla San Sebastián asume el movimiento relativo de dos placas, la placa del Caribe, que es en el mar Caribe, y la placa sudamericana. Ellos se mueven con 2 centímetros al año. Si en 100 años se acumula, se puede liberar repentinamente. Y son grandes masas de tierra, de continente, que se mueven. Y, por ejemplo, en Turquía se desplazaron hasta 4 metros. Pueden imaginarse 2 bloques importantes, 4 metros movidos. Eso genera las vibraciones. En caso de terremotos, en caso de sismos, es sinónimo, pero no vamos a decir terremoto a un sismo pequeño, sino cuando hay daños grandes son terremotos. ¿Esa es la diferencia entre la denominación de terremoto, sismo y temblor? No está bien definido ese límite entre un terremoto, un sismo, un temblor. ¿Están preparados realmente los países para hacer frente a estas situaciones o siempre son situaciones de emergencia que requieren la cooperación internacional? Hay algunos que sí han hecho, tienen trabajos intensos de hace muchos años. Por ejemplo, el caso de Japón. Ellos tienen bastante preparación al respecto. En el caso Japón porque es un país sísmico por excelencia, exactamente, ¿cierto? pero en el caso no me cuente otro caso, vamos a una pausa, al regreso me da los detalles. Perfecto. Vamos a un corte y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando sobre los movimientos sísmicos, a propósito de lo que recientemente acaba de suceder en Turquía y en Siria. Nos acompañan 2 invitados de lujo. El profesor Andrés Rolando Clavier, él es bombero voluntario y teniente coronel con más de 50 años al servicio de la comunidad, y el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela en Geofísica y Sismología, Michael Schmitz. Nos estaba contando algunos casos específicos de países que parecen estar más preparados que otros para atender emergencias. Por ejemplo, en el caso de Japón, con el caso Kobe, fue un caso muy típico, muy especial de estudio. Ellos pareciera que en ese momento no tenían, aun cuando estaban preparados, pues el caso Kobe fue muy fuerte para ellos y da la experiencia y la escuela de que los países y las comunidades deben estar preparadas para una situación de emergencia. No tan solo con el caso de los sismos. Podemos tener igualito, por ejemplo, un incendio de vegetación que se produzca en una zona verde al lado de edificios y ese humo penetra en las edificaciones y causa una cantidad de daño sobre la salud de las personas. Deslaves, inundaciones. El deslave, el caso de Vargas, por ejemplo, fue algo inmensamente grande. Entonces hay que tener un programa de preparación. Básicamente aquí sí hablamos de que ya no es el caso Fumbici, sino que es una labor que Protección Civil a nivel nacional y las organizaciones de protección civil a nivel regional y a nivel municipal deberían estar haciendo y deberían tener los recursos para eso. Eso también tiene que ser una labor que se pueda divulgar a través de las escuelas, los colegios. Eso iba a preguntar, profesor. Usted es docente universitario en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está la matrícula de estudiantes para estas materias? Ahorita está lentamente subiendo otra vez, pero obviamente durante todo el tiempo de la pandemia estuvo muy bajo. Ahorita estamos en un 30% de la matrícula normal de los últimos años. Yo que soy seguidora de la cuenta de Fumbicis en redes sociales, veo con mucha regularidad que ellos reportan pequeños movimientos sísmicos en diversas partes del país. Movimientos sísmicos que a veces ni siquiera se sienten. ¿Es Venezuela un país sísmico? Venezuela definitivamente es un país sísmico, menos sísmico que, por ejemplo, Chile, Perú, México, porque ahí tenemos el movimiento de la placa de Nazca y de la otra placa pacífica por debajo de Centro y Sudamérica con una velocidad de hasta 8 centímetros por año. Nosotros tenemos una velocidad de la placa del Caribe de 2 centímetros. Entonces, por eso hay menos movimientos.
son menos frecuentes los sismos, por eso no lo tenemos tanto en nuestra memoria. Es un país sísmico, pero tal vez no con tanta regularidad, con tanta frecuencia como en esos países. ¿Se pueden prever los terremotos? Se puede saber dónde van a ocurrir los terremotos, más no sabemos cuándo van a ocurrir. Sabemos muy bien dónde van a ocurrir. Tenemos el movimiento de las placas, ahí están las fallas tectónicas y en esas fallas tectónicas estamos observando los sismos. Lo mismo ocurrió en Turquía, que son 3 placas principales. La placa eurásica, ahí tenemos una falla muy importante que es la no anatólica, que hace 20 años, un poco más de 20 años, en el 99 hubo un sismo muy fuerte, con muchas víctimas, y el próximo sismo grande en esa falla se predice para Estambul. Entonces, Estambul sí se está preparando, se están reforzando edificaciones, más no en la región oriental no se ha hecho. Y esa región oriental está en la intersección del empuje de la placa arábica y el escape de la placa anatólica. Entonces ahí tenemos una falla muy importante, porque no es una sola falla recta, sino es un sistema de fallas. Y lo que ocurrió ahí son 2 sismos. Un primer sismo en una primera falla, se acumuló la energía y disparó una segunda falla. Y más de 43 réplicas. Hay miles de réplicas, son 43 los más grandes. Okay. Las que se han podido medir, pues, durante un año o más. Porque, ¿qué pasa? Se mueve esa tierra y después se va a ir acomodando poco a poco para volver a un estado relativamente estable y seguir acumulando energía hasta el próximo sismo, quién sabe cuándo. Eso hablando del subsuelo, pero ya hablando del suelo, porque a veces uno escucha, no, tal edificio está construido sobre relleno, por ejemplo, y uno no tiene la menor idea de qué es lo que se está diciendo. En esta ciudad, en Caracas, donde vemos una proliferación de edificios, mucha concentración de población en espacios muy pequeños, ¿hay alguna manera de regular los espacios donde se puede y no se puede construir? Bueno, en principio se puede en la mayoría de los casos. No se debe construir sobre rellenos artificiales, eso es correcto. Pero en Caracas ocurre que tenemos una acumulación de material que viene del Ávila y ahí está el Valle de Caracas y tiene un paquete importante de sedimentos que generó unas amplificaciones en el 67 y causó el daño de esas edificaciones que colapsaron y 200 que fueron dañados. Eso lo hemos atendido a través de proyectos de microzonificación sísmica, saber en detalle dónde puede vibrar, con qué frecuencia, etcétera, con qué fuerza, y eso se implementa a través de las alcaldías, porque son las alcaldías que dan los permisos de construcción. El responsable es el ingeniero que tiene que cumplir la normativa, y esa normativa se puede detallar un poco más con unas ordenanzas municipales. Profesor Clavier, rapidito, en 30 segundos, ¿qué sugerencia se le puede dar a la población? Lo primero es prepararse. Preparar a la comunidad desde el punto de vista de que se organice en equipos de trabajo que puedan atender diversos tipos de tragedias, de situaciones, de desastres. Preparación para el desastre. En comunidad. En comunidad. Porque por unidades de vivienda me parece que no es lógico. Sí, eso lo lógico sería por comunidades y lograr hacer que la gente esté trabajando, por ejemplo, en el caso de edificios de alguna comunidad grande, que tengan cada uno una actividad que realizar. Coordinador del edificio, cómo vamos a sacar la gente, llevarla a un sitio seguro, etcétera. Hay una cantidad de actividades que se deberían realizar en ese caso. Muchísimas gracias por estar aquí. Andrés Rolando Clavier, bombero voluntario, teniente coronel con más de 50 años al servicio de la comunidad se lo agradece. Muchas gracias. Y el profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, profesor en Geofísica y Sismología, el doctor Michael Schmitz. Gracias por estar aquí. Mis conclusiones sobre este tema. Definitivamente los terremotos no se pueden predecir. Se puede saber, tal como nos dijeron los expertos, dónde hay mayor probabilidad de ocurrencia, pero no exactamente el momento en el cual va a ocurrir. Usted como ciudadano, usted como habitante de este planeta, tiene una responsabilidad con usted, con su familia y con su comunidad. Pero más allá de eso, la comunidad, el Estado, los poderes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local también tienen una obligación y mucha responsabilidad en torno a este tema.
Será hasta una próxima entrega desde aquí.